¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaremos explicando el teorema del factor. Si ya vieron el video del teorema del residuo, quizás se han de haber quedado con una que otra duda. Y justamente ese era mi objetivo, para que lo sepan. ¿Por qué? Porque así despierto un poco el interés en ustedes para poder seguir investigando esto un poco más a fondo. Con este teorema del factor vamos a terminar de entender lo que sucede. Fíjense, les voy explicando un poco la situación para que me vayan entendiendo mejor. Vean, nosotros en la clase que vimos de funciones polinomiales aprendimos lo siguiente. Vimos que al momento de graficar un polinomio, como por ejemplo este, nosotros íbamos a tener ciertos puntos de ese polinomio que atraviesan o que rebotan en el eje X. Esos puntos son precisamente los que estoy marcando aquí, miren, en rojo. Y a esos puntos se les llama ceros del polinomio. También se les puede llamar soluciones o raíces del polinomio, pero el nombre más común es ceros del polinomio y básicamente a nivel gráfico pues son los x-interceptos. Estos son los ceros, miren, ceros del polinomio. En otras palabras, son los x-interceptos. Ahora bien, fíjense, vamos a poner aquí números inventados. Por ejemplo, esto va a ser -1, este que sea 3, este que sea 5 y este que sea 7. Solo por poner números. Entonces, fíjense, esos números son los ceros, porque ahí es donde justamente están atravesando o rebotando al eje X, es decir, donde tocan, donde interceptan al eje X, ya sea atravesándolo o rebotando. Pero esos números vinieron de algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, este número, X es igual a -1, provino de el factor X más 1 igual a 0. Vean, para explicar un poco la diferencia entre lo que es un cero y lo que es un factor. El cero es literalmente el valor de la x por el cual la función atraviesa o rebota, es decir, toca al eje x. Ese es el cero, el valor, vean, aquí el cero es -1, el cero es 3, el cero es 5, el cero es 7. Esos son los ceros. Pero los factores son literalmente la expresión algebraica, si lo quieren ver así, son los polinomios de los cuales provienen estos valores, que básicamente se obtienen cuando se igualan a 0. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo x igual a 3, y cuando yo pase el 3 del otro lado para igualar esto a 0, me va a quedar x menos 3 es igual a 0. O por ejemplo aquí, x es igual a 5 es el 0. Cuando yo pase esto a restar y me quede x menos 5 es igual a 0, aquí vean, yo habré obtenido el factor, el factor, el factor, el factor x más 1, el factor x menos 3, el factor x menos 5, que nosotros lo veíamos básicamente cuando estábamos factorizando los polinomios, lo veíamos de esta manera. Miren, por ejemplo, x más 1, x menos 3, x menos 5, etcétera, ¿no? A lo que voy con esto es que estos, miren, que son los factores, que se les llama factores porque se obtuvieron de una factorización, para que lo sepan, y además de eso, porque se están multiplicando, estos factores son los que dan origen a los ceros cuando yo igualo el polinomio a cero, y si se dan cuenta. En conclusión, los ceros son los valores por los cuales la función atraviesa, rebota, es decir, toca el eje X, es decir, son los x-interceptos, son x igual a un número. Y los factores son los polinomios, son las expresiones algebraicas de las cuales provinieron esos ceros, ¿sí? Esto es un factor y esto es un cero. El cero se obtiene del factor. Al momento de que se iguala el factor a 0 y se despeja la ecuación, se obtiene el 0. Y si yo quiero regresar del 0 al factor, lo que hago es igualar otra vez la expresión a 0. Ahora bien, el teorema del residuo a nosotros nos decía que si yo tenía un polinomio p de x que estaba siendo dividido dentro de un factor x menos c, yo podía obtener el residuo, fíjense, de esta expresión, que ya sabemos que sería cociente más residuo partido divisor. Yo podía obtener este residuo si yo venía y hacía lo siguiente. Si yo venía y agarraba el divisor, que es x menos c, y lo igualaba a 0, y encontraba por lo tanto esto, y luego posteriormente venía y evaluaba al polinomio del dividendo, o sea, este, en c, yo iba a encontrar el residuo. ¿Sí?
Eso es lo que dice el teorema del residuo, que yo puedo encontrar el residuo evaluando de esa manera. O sea, imagínense que en un examen les dijeran, encuentra el residuo de esta división, pero no les dicen si la hacen con división sintética, si con división larga. Eso de está tratando de decirles a ustedes es un engaño para ver si ustedes conocen el teorema del residuo y simplemente vienen y sacan el residuo, ¿no? Tal y como lo están viendo ahorita. En el video del teorema del residuo, si se acuerdan, hicimos 2 ejercicios donde literalmente nos decían que dijéramos si esos valores de C iban a ser ceros del polinomio. Y yo les decía, eso va a pasar si solo si este residuo que yo obtengo con el teorema del residuo me da 0. Entonces, aquí para concretizar, fíjense, yo tengo mi factor, que va a ser mi divisor. Para obtener el residuo de esa división, aplico el teorema del residuo, en el cual yo lo que tengo que hacer es venir, agarrar mi divisor, igualarlo a 0, despejar la x y encontrar un valor c. Posteriormente ese valor c vengo, lo meto en mi polinomio, lo evalúo en mi polinomio, en el dividendo, o sea en este, y eso me va al residuo. Así de sencillo. Ahora, consecuencia, teoría. Si ese residuo que yo obtuve con el teorema del residuo me da 0, significa que ese valor c que yo evalué en el polinomio y que proviene del factor x menos c, pues ese valor de c es un 0. Es un valor de x-intercepto. Es un valor por el cual la función atraviesa al eje x o rebota con el eje x. ¿Sí? Ahora bien, fíjense. El teorema del factor literalmente, porque lo que dice es c es un 0 de p si solo si x menos c es un factor de p. En otras palabras nos está diciendo, si el valor de c es un 0 del polinomio, es porque ese valor de c provino de un factor x menos c, por lo que ese 0 solo puede ser 0 si x menos c es un factor del polinomio. O sea, si al momento de tener un polinomio y factorizarlo, yo por ejemplo encuentro x más 3, uno de los factores, dentro de los paréntesis, pues básicamente yo ya sé que mi 0 va a ser x más 3. Entonces, la única manera en la que ese x igual a menos 3 va a ser un 0 del polinomio es que dentro de la factorización yo haya obtenido al factor x más 3. Así de sencillo. Yo sé que suena un poco rebuscado, un poco confuso, pero se dan cuenta que la aplicación es súper fácil. Veamos aquí ejemplos. Dice acá, emplea el teorema del factor para determinar si los polinomios dados son factores de f de x es igual a 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 10x al cuadrado menos 25x más 6. Fíjense, van a ser factores si los valores de los cuales yo, mejor dicho, van a ser factores si los ceros que yo obtengo de estos factores, al momento de evaluarlos en la función, me producen un residuo 0. Entonces, fíjense, yo tengo acá, vamos a ponerlo aquí en blanco, yo tengo acá mi factor. Este es el factor, ven. El factor es el que no está x igual a un número, sino que es x más un número o x menos un número. Ese es el factor. Entonces, el factor lo igualo a 0. Y entonces despejo la x. Este es el posible 0. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo si es un posible 0? Lo que voy a hacer es venir a evaluarlo dentro de la función. Voy a hacer f de 6, que va a ser 2 por 6 a la cuarta, menos 13 por 6 al cubo, más 10 por 6 al cuadrado, menos 25 por 6, más 6. Si al evaluar esto, que ahorita lo voy a hacer en la calculadora, si al evaluar esto yo obtengo como resultado un residuo 0, entonces eso significa de que entonces básicamente tengo un factor, porque ese valor sí sería un 0, y solo puede ser un 0 si se obtiene de un factor, que es lo que dice el teorema del factor. Yo sé que es como un trabalenguas, ¿no? Porque factor, teorema del factor y que no sé qué, puro trabalenguas. Vean aquí, el resultado que me dé, independientemente del número que me dé, siempre va a ser el residuo de esta división, miren. O sea, si yo viniera y agarrara 2x a la cuarta menos 13x al cubo más 10x al cuadrado menos 25x más 6 y lo dividiera dentro de x menos 6 y me pidieran a mí solo el residuo, lo que yo tengo que hacer es hacer este procedimiento. Independientemente del número que me salga, eso va a ser el residuo, ¿sí? No importa si queda 0, 20, 30, 40, menos 15, menos 10, 1.5, 3 medios, no importa. Si me queda a mí un valor ahí, ese es el residuo.
Ahora, en este caso, si ustedes lo ven en su calculadora, sí me da 0. ¿Qué significa que me dé 0 el residuo? Significa que efectivamente 6 es un 0, o sea, en el valor de 6, la función va a atravesar o rebotar o va a tocar al eje X, y por lo tanto, X menos 6 es un factor. Entonces yo pondré aquí el X menos 6 sí es un factor de F, porque el residuo de la división es 0, ya que F de 6 es igual a 0. Es algo bien lógico, la verdad. ¿Es un poquito enredado? Sí, pero es lógico. Ahora fíjense, vamos a hacer lo mismo con el inciso B, que es X más 3. En este caso, mi factor es X más 3. Este es el factor, mira, vamos a dejarlo aquí. Este es el factor y es el que yo quiero ver si realmente es un factor. Para eso, lo igualo a 0 y despejo. Al despejar esto, ¿qué obtengo? Obtengo un posible 0. ¿Cómo voy a confirmar si el menos 3 es un 0? Evaluando en la función. Entonces vamos a ver la función. Sería f de menos 3, que sería 2 por menos 3 a la cuarta, menos 13 por menos 3 al cubo, más 10 por menos 3 al cuadrado, menos 25 por menos 3 más 6. Independientemente de lo que me dé aquí, el valor que yo obtenga acá, miren, va a ser el residuo. ¿El residuo de qué? El residuo de 2x a la cuarta más 13, pero no es más 13, es menos 13. Menos 13, pongámoslo aquí. Menos 13x cubo más 10x al cuadrado menos 25x más 6 dividido x más 3. El residuo de esa división me va a dar acá. Ya si es un 0 o no es un 0, pues ya veremos ahorita. Entonces vamos a nuestra calculadora, vean. Yo no les recomiendo que lo hagan mental, más cuando son operaciones largas, porque pues tienden a, primero que nada, tardarse más y en un examen pues el tiempo juega un gran papel. Y además de esto, pues se pueden llegar a equivocar y pues lo que menos queremos es eso, ¿no? Vean, a mí el resultado que me da aquí es 600, vamos a poner aquí, me da 684. Ese es el residuo, ok. Si ahí me pidieran el residuo, eso sería 684. Pero ahora, como el residuo no me dio 0, entonces yo simplemente digo, x más 3 no es un factor de f de x, porque el residuo de la división no es 0, ya que f de menos 3 no es igual a 0, sino que me dio 684. ¿Ven? Bastante simple, de hecho es más que todo la teoría. Por eso es que con este se termina de entender y si se dan cuenta la teoría que vimos en la clase de polinomios es fundamental para entender esto. Porque precisamente ahí viene el concepto de factor, el concepto de cero, que atraviesa y que rebota y todo esto. Con el teorema del residuo creo que lo enredamos un poco en el video, pero como les decía, era parte de mi propósito que fuera así para que ahorita lo terminaran de entender y se quedaran con esa duda y decir, no lo entendí bien, pero quiero entenderlo bien. Entonces, recuerden que igual me pueden preguntar cualquier duda que tengan y lo estaremos viendo en clase con todo gusto. Entonces, chicos, les deseo que tengan un feliz día y nos estaremos viendo en próximos videos.